Hola odontobloggers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos una invitada muy especial, ya la han visto aquí en el canal, la doctora Magliner Montero Baptista, que es odontóloga, docente, investigadora, autora y coautora de varios proyectos de investigación y artículos científicos, y también es experta en cariología. Ya ha estado aquí en Odontoblog hablándonos de caries dental. ¿Cómo estás, doctora? Bien, bien, muy buenas a todos, muchos besos, encantada de estar aquí de nuevo con Paulina en su Doctoblog. Gracias por aceptar de nuevo la invitación. Sé que estás súper ocupada, pero nos hizo este espacio para seguir hablándonos del tema de caries, que es muy extenso y todos los odontólogos debemos de conocerlo. Y aunque es la de las enfermedades más comunes, en veces siento que somos de las que más desconocemos. Nos Sí, habló en videos anteriores en mi canal de lo que es caries, los eventos fisiológicos que pasan en la caries dental, y ahora nos va a hablar de cómo detectarla, ¿verdad, doctora? sí, sí. Vamos a comenzar a compartir un poco la pantalla y iniciamos de una vez. Y aquí dejamos sus redes sociales para que la puedan contactar aquí abajito. Vale. ¿Me dices si la puedes ver, Paulina? ¿Se ve? Fue perfecto. Bien, perfecto. Entonces, bueno, una vez más, gracias a Paulina por la invitación. Ella siempre tan preocupada en transmitir conocimiento de calidad, porque hay una de las cosas que está pasando ahora en las redes sociales es que tenemos un bombardeo continuo de información y esta información a veces no tiene suficientes bases científicas o suficiente evidencia clínica también. Entonces nosotros, bueno, tomamos lo primero que vemos y lo asumimos en nuestra práctica odontológica. Y debemos ser de verdad bien críticos con la información que leemos, escuchamos, verificar y siempre buscar, si es posible, evidencia al respecto, ¿sí? Estoy haciendo siempre esta introducción respecto a las redes porque tenemos que hacer un buen uso de las redes de forma responsable y nosotros como profesionales que tenemos que garantizar la salud de nuestros pacientes, pues precisamente tenemos mayor responsabilidad en esto, en la transmisión de conocimientos apropiados y adecuados. Entonces, bueno, hoy les voy a comentar un poco sobre cuáles estos son los aspectos necesarios para realizar una buena detección de las lesiones de caries. Y si bien es cierto que la lesión de caries ya cuando está cavitada es muy fácil de observar, el reto está en identificar estadios clínicos menos severos de la lesión de caries, de manera tal que nosotros podamos intervenir apropiadamente, podamos detener la progresión de la enfermedad e inactivar esa lesión que estamos observando para evitar precisamente la cavitación, ¿sí? Y inicio con este tipo de preguntas porque quisiera que ustedes hicieran un autoexamen al respecto y se preguntasen, ¿ustedes tratan todas las lesiones de caries por igual? ¿Pueden distinguir una lesión de caries de un defecto del desarrollo del esmalte, por ejemplo? ¿Realizas prácticas de remineralización de la mancha blanca de caries una vez que la detectaste en el paciente? ¿Un surco pigmentado o retentivo es caries dental para ti? Entonces, esto implica que nosotros hagamos cambios de paradigma y, como en otras oportunidades les he mencionado, el cambio de paradigma tiene que ir hacia la práctica de una odontología conservadora de tejido dental y evitar que el paciente entre en el ciclo de restauraciones sucesivas, porque como sabemos, ninguna restauración dura para siempre. El paciente va a recurrir cada vez que esa restauración se vence, se fractura, el material pues está defectuoso, nosotros tenemos que volver a rectificar esta cavidad y vamos a tener mayor pérdida de tejido. Por lo tanto, a medida que el paciente asiste para un recambio del material de restauración, ampliamos más la cavidad y perdemos más tejido. Entonces, mientras más tarde el paciente entre en este ciclo, pues es mejor para él porque va a conservar mayor cantidad de tejido. De las redes, les invito a seguir al doctor Imparato de Brasil, trabaja con odontopediatras y con cariólogos, y él siempre hace una crítica bastante importante de lo que es la práctica
si se puede decir, antigua. Y es esto, por ejemplo, él coloca esta imagen de un surco que presenta ciertas características que podría uno pensar que este surco está con una lesión de caries dental. Y luego nos hace la pregunta, por supuesto en portugués, y nos dice, ¿y en qué año vive este colega? Porque fíjense el tratamiento que realiza el colega, que es un abordaje convencional completamente, es decir, sea lo que fuese que se detecte a nivel de la superficie oclusal y vestibular, entonces el tratamiento sigue siendo igual desde hace 80 años, que es el tratamiento de el tallado de una cavidad. Bien, entonces brevemente hablemos de caries dental, específicamente de lo que es la lesión. Porque en el video que tuve la oportunidad de compartir con ustedes la vez anterior, hablamos de la enfermedad. Y tenemos que hacer distinción que la lesión de caries es el signo o el síntoma que estamos observando de una enfermedad. Y lo podemos describir como un proceso dinámico, porque a pesar de que lo veamos o no lo veamos, está ocurriendo. Y está ocurriendo si en ese paciente están dadas todas las condiciones para que ocurra. ¿Sí? Ahora bien, este proceso dinámico está localizado en la superficie del diente y es producto de un desequilibrio que hay entre dos estructuras importantísimas, que es la biopelícula dental y el esmalte dental. Entonces, cuando hay un desequilibrio entre estas dos estructuras, hay una pérdida de minerales a nivel iónico que no es compensada de manera fisiológica, porque ya sabemos que hay una compensación fisiológica que está dada por la saliva. Pero cuando estamos frente a una biopelícula con mucho tiempo de maduración y con unas características cariogénicas producidas por una ingesta de carbohidratos excesivos en ese paciente y una inadecuada o escasa remoción de la biopelícula, entonces comienzan a aparecer conceptos importantes como son la disbiosis de la biopelícula dental, que tiende a la cariogenicidad. Entonces, por último, se suscitan cambios estructurales anatomopatológicos en la estructura dentaria, que no siempre es visible. Entonces ahí nosotros siempre nos preguntamos, ¿pero cómo es eso que no es siempre visible? Bueno, quizás cuando nosotros estamos interrogando al paciente durante el llenado de la historia clínica, de la ficha clínica, pues él nos da ciertos datos que nos hace pensar que ese paciente, sin verle la boca, pues está enfermo de caries. Entonces, clínicamente, cuando vamos a la evaluación clínica, a la inspección o al proceso de exploración de todas las superficies de la estructura dental, entonces podemos observar aparentemente una estructura que no presenta sintomatología de caries. Pero si el paciente ya me dijo que se cepilla una vez al día y que consume muchas meriendas entre comida y que casi todas están contentivas de carbohidratos fermentables, ya yo tengo que decir, bueno, pero aquí pasa algo. Pueden pasar dos cosas. O no se ha manifestado aún clínicamente esta enfermedad que ya posee, o este paciente tiene la suerte de tener genéticamente factores protectores que evitan que aparezca, ¿sí? Pero sin ser visible clínicamente, pues nosotros podemos observar una superficie oclusal de esta manera. Luego, cuando se corta este diente, que no podemos hacer en nuestro paciente, pero que nosotros en el laboratorio sí lo podemos hacer con dientes que han sido extraídos por razones ortodónticas, por ejemplo. Y fíjense que aquí vemos estas fosas y fisuras en el corte transversal que se está realizando, ¿verdad? Y vemos aquí cómo evidentemente hay un signo de desmineralización que recorre la pared de esas fosas y fisuras, pero que clínicamente pasó desapercibida. ¿Es normal esto? Sí, es normal. En un estudio que nosotros hicimos, reconocimos o presentamos que solamente el ojo humano es capaz de detectar el 30% de las lesiones cuando están en un estadio muy incipiente desde el punto de vista clínico. ¿Y por qué digo esto? Porque desde el punto de vista histológico, fíjense que este mismo corte, visto al microscopio de luz convencional, sin mayor aumento, fíjense que ya esto que tenemos aquí, el límite amelodentinario. Fíjense cómo la desmineralización ya alcanza casi el límite amelodentinario.
y clínicamente no fue visible. ¿Lo ven? Ahora, si el paciente me indica que ya puede tener todos los agentes causales para que esté enfermo de caries y yo veo un surco dudoso, ¿yo voy a tallar una cavidad? No. Rotundamente no. Porque a este nivel, las lesiones que se presentan son susceptibles de detenerse o de remineralizarse. Y precisamente esta es la importancia clínica de detectar una lesión antes de la cavitación. Porque nosotros entonces podemos intervenir en ese paciente, detener las causas e inducir la remineralización de la superficie o detener el progreso de la lesión. Otra de las imágenes que captamos durante ese mismo estudio que realizamos fueron estas. Fíjense que desde el punto de vista clínico, esto pasaba desapercibido y se evidenciaba a nivel histológico, al igual que en esta imagen. Pero ya aquí sí observábamos desde el punto de vista clínico que había una lesión de mancha blanca. Y fíjense que la afección a nivel histológica alcanzaba el límite amelodentinario, el primer tercio de la dentina, y ya había incluso una respuesta dentinal. Esto nos habla que esta lesión no es inicial, para nada. Ya esto tiene mucho tiempo aquí en un proceso de ganancia y pérdida de mineral donde se acumula la pérdida y es cuando aparece esta zona de desmineralización del cristal, ¿sí? Tanto el esmalte como afección del tejido inorgánico de la dentina. Bien, entonces fíjense que clínicamente nosotros podemos tener varias manifestaciones de estas lesiones no cavitadas de caries. Fíjense, esta imagen a mí me encanta, la tomo y la presento cada vez que tengo oportunidad de conversar sobre esto. Estas imágenes fueron tomadas por unos estudiantes nuestros de la Facultad de Odontología que cursan cariología. Y una de las indicaciones que tenemos en el curso es que ellos realicen un atlas. Entonces, extracto de ese atlas se los presento aquí en esta sesión de hoy. Fíjense que esta imagen, aquí tenemos una lesión ubicada en la superficie bucalo-vestibular de este molar. Y también observamos una ubicada en el tercio cervical de la misma superficie. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí tenemos dos estadios de severidad de la lesión. Aquí observamos una mancha blanca que está dentro del surco vestibular. Y observamos una mancha blanca, en asociación directa con el acúmulo de biopelículas que se suscita a nivel del tercio cervical de los dientes. Y fíjense cómo hay dos lesiones de mancha blanca que por lo general pasan desapercibidas, ¿sí? Ahora bien, a nivel de superficie oclusal, en esta segunda imagen que les presento, hay francamente un punto negro, ¿verdad? Un cambio de coloración, una pigmentación que está presente en la superficie oclusal en uno de los surcos, ¿sí? Y se observa esta pigmentación, pero no es una pigmentación negra sola. Esta pigmentación está rodeada de un halo blanco y este halo blanco nos dice que clínicamente allí está ocurriendo una desmineralización. ¿Qué pasa con esto? Que este halo blanco significa, acuérdense que estamos viendo esto. Entonces, lo que se transparenta de este halo blanco en realidad es lo que está ocurriendo en las paredes que originan la fosa o el surco. Entonces, cuando estamos viendo el halo blanco, significa que ya la extensión de la lesión abarca ese nivel. Y entonces, siempre les digo, hagan una imagen en su cabeza donde de forma, si se puede decir, estudiada, lo que estamos viendo en la superficie oclusal, por debajo, es decir, los tejidos a nivel subclínico, ¿verdad? O en estadios más profundos, siempre va a haber mayor, es como un iceberg. En la desmineralización que observamos en la superficie, siempre va a ser mayor en la subsuperficie, ¿sí? Ahora, vuelvo y pregunto, ¿esto nos da permiso para tallar una cavidad? No. Entonces, aquí, a este nivel, todavía esto, podemos colocar
una barrera mecánica tipo sellante de fosetas y evitar que esta lesión progrese. Detener los eventos metabólicos que están ocurriendo a este nivel específicamente, ¿sí? Y luego, por supuesto, esto tiene que estar acompañado de un cambio conductual del paciente en función de ¿qué? De la ingesta de carbohidratos y del control de biopelícula. Solo así es que vamos a detener enfermedad y a tratar el signo clínico de la enfermedad. De otra manera, no. Solo así como les estoy diciendo. Ahora bien, en esta otra imagen, fíjense que es más evidente los cambios que están ocurriendo a nivel de esta superficie. En este caso es un diente primario. Y como es un diente primario, entonces se ve como más dramático los cambios que están allí. Sin embargo, el tratamiento es exactamente igual a este. Exactamente. Nosotros aquí no tenemos ninguna necesidad de tallar nada a ese nivel. Y también Ahora en bien, la primera imagen sería lo mismo, en la que es sí, de la cara vestibular. aquí hay variabilidad, precisamente porque aquí sellaríamos, ¿verdad? A nivel del surco, pero aquí, como esta superficie libre, por lo general, tú puedes controlar el acúmulo de biopelícula a ese nivel. Eso quiere decir que si tú eliminas la biopelícula y ya dejas libre la superficie a la saliva o a los agentes remineralizantes que contienen las cremas dentales, los enjuagues bucales, ¿sí? Que usamos rutinariamente, por lo general esa lesión se inactiva sola, siempre y cuando esté libre de biopelícula. Pero si el paciente no se sabe cepillar, esto va a progresar y va a cavitarse. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, precisamente ahí es donde nuestro ojo es importantísimo para detectar la lesión y para planificar un plan de tratamiento que sea individualizado a cada paciente y que nos permita abordar cada una de la lesión individual, pero también recordando que ese paciente tiene hábitos, tiene una conducta, y ahí es donde cobra importancia que siempre, siempre, siempre tenemos que hacer la evaluación de riesgo a caries en nuestros pacientes para realizar un buen plan de tratamiento. Si esto es lo que les estoy diciendo, si esto se omite, en este caso dentición primaria, que es muy dramática, la caries de la primera infancia, y esto transcurre tan rápidamente que los padres quedan en shock y cuando preguntan, por lo general los mitos populares dicen, ah, no, es que mi hijo tiene poco calcio. No, eso no es así. Él no tiene poco calcio, es que él está presentando caries dental. El niño está enfermo de caries dental y cuando lo observamos ya está cavitado, ya esto es dentina expuesta. Y la dentina expuesta, por supuesto, ya amerita que nosotros hagamos un tratamiento conservador, ¿sí? Siempre conservador, conservando el tejido remanente, pero para el niño es más traumático tratar este tipo de lesión que tratar esta. Entonces, siempre la indicación, voy a enseñarlo en mi boca y me disculpan, pero la indicación para los padres representantes de niños pequeños es que siempre realicen este movimiento. Que levanten el labio, ¿verdad? Levanten el labio para observar los dientes de canino a canino o de todo el grupo de los incisivos rutinariamente. Por supuesto, esto tiene que estar acompañado de otras indicaciones. Tan pronto yo recomiendo que para el control, aunque no es tema de esta sesión, pero no podemos perder la oportunidad de mencionarlo. Para el control de caries en la primera infancia, antes de que ocurra, nosotros tenemos que, durante el embarazo, estar en contacto con un odontopediatra, porque el odontopediatra nos va a dar las indicaciones antes de la erupción dental. Tan pronto emerge el primer diente a cavidad bucal, es la primera consulta del bebé al odontopediatra. Y así sucesivamente. O sea, mientras nosotros, así como llevamos al niño para control de niño sano con el médico, de igual forma lo vamos a hacer con el odontopediatra. Y de esa manera, ese niño va a ser cero caries toda su vida. ¿Sí? Entonces, es nuestra responsabilidad como padres
no de otra persona, es nuestra, solo nuestra. Entonces, bueno, eso por esa parte. Ahora bien, cuando en pacientes adultos se suceden algunas situaciones que evitan la remineralización de la superficie de forma fisiológica, por ejemplo, ausencia de saliva, ¿qué pasa? Que lesiones como estas, que son lesiones no cavitadas, ¿la ven? Aquí. Entonces evolucionan rápidamente a la cavitación, que por lo general pasa en adultos mayores que están consumiendo o utilizando fármacos que son hiposalivantes o cualquier otra situación como enfermedades sistémicas específicas que hacen que reduzca el flujo salival. Ahora bien, quiero hacer una llamada de atención porque si bien la saliva es muy importante para detener la progresión de la enfermedad y para los eventos de remineralización, la ausencia de saliva por sí sola no produce caries dental. Es decir, tiene que haber factores determinantes como son una biopelícula que está disbiótica por el consumo excesivo de carbohidratos. ¿Sí? Entonces, si bien la saliva o el uso de fluoruro es importante porque modifica la experiencia de la enfermedad, en ese caso, la ausencia de fluoruro o la ausencia de saliva, ¿verdad? O si en efecto contrario, la presencia de saliva o la presencia de fluoruro no hace que el paciente esté cero caries por sí solo. ¿Me explico? Entonces, esto es importante de ser tomado en cuenta porque esto está ahora ampliamente discutido. Bien, ahora, ¿cómo identificamos la lesión de caries dental? Lo ideal es podamos ser capaces de detectar el primer cambio histológico clínico, ¿sí? Pero esto es muy difícil de detectar, ¿sí? Tenemos que tener una cámara con unos lentes especiales con mucha amplitud que me permita entonces ver estos cambios que se suscitan. Fíjense que está directamente asociado al acúmulo de biopelícula, donde se deposita la biopelícula, y comienzan a sentirse una rugosidad que dice que ahí hay un proceso de desmineralización. Ahora ustedes me dirán, doctora, ¿pero puede ser erosivo? Sí, claro, puede ser erosivo. Pero en este caso, la erosión puede estar en cualquier otro lugar. Pero llama la atención que está justo en el sitio donde se deposita la biopelícula. Y ya sabemos que no hay caries sin biopelícula cariogénica. Por lo tanto, las lesiones de caries la vamos a buscar donde se deposita la biopelícula. Y por lo general, en esta superficie, la biopelícula no la encontramos en grandes masas a este nivel, porque es una zona expulsiva. El roce del labio hace que se limpie. La lengua, el efecto cuando estamos hablando, todo esto hace que esta superficie se limpie, pero esta no. ¿Sí? Y así sucesivamente. Bien, entonces, recordemos, lo primero es controlar agentes causales, y para eso tenemos que controlar la maduración de biopelícula y promover la homeostasis de la biopelícula. Porque hay biopelículas que están compatibles con salud, y eso lo explicamos en nuestra sesión anterior. Si nosotros observamos este tipo de lesiones en forma media luna que recorre todo el festoneado gingival, y fíjense que hay un patrón que abarca varios dientes, ¿qué nos dice esto? Que el paciente no se cepilla por ahí, que él no se sabe cepillar esa zona. Por lo tanto, nuestro primer tratamiento es enseñarlo a cepillar. ¿Y tenemos que cobrar por eso? Sí. Porque él no se sabe cepillar, nosotros sí, lo estamos enseñando. Y lo estamos enseñando de forma individualizada. ¿Sí? Y si no lo convencemos con esto, vamos a revelar la biopelícula. Es decir, le decimos al señor, o a la señora, o al joven, o a la chica, le decimos, cepíllate, y luego regresas. Y cuando regresa, revelamos la biopelícula con un pigmento, cualquiera el que tengamos en nuestra consulta, y luego entonces le decimos, ok, viste en esa zona, no te cepillaste. Entonces te vas a cepillar de esta manera, y eso va a ser individualizado a cada paciente, porque si bien a nosotros nos dicen técnica de Bach modificada, como técnica de cepillado, todos sabemos que
los dientes en cada cavidad es distinto. Y por lo tanto, entonces nosotros tenemos que dar indicaciones, fíjense de todo lo que tenemos que dar indicaciones: cepillado, uso de hilo dental, uso de enjuague bucal. Si es un paciente que tiene ortodoncia, más todavía. Si es un paciente que tiene piercing, más todavía. Si es un paciente, y así sucesivamente. Pero si a eso le sumamos el hecho de que conozcamos a nuestro paciente con una buena anamnesis, entonces yo, por ejemplo, sé que a mi paciente le gusta comer galletas antes de irse a dormir. Entonces, fíjense que ya la indicación tiene que cambiar, porque tenemos que abordar todo lo que estamos recomendando a cada paciente de manera individual y específica. Entonces, eso no se escribe en un tríptico. Eso no se da un manual como una receta de cocina. Nosotros conocemos a nuestro paciente y en función de eso es que vamos a dar las recomendaciones. ¿Bien? Entonces, para detectar las lesiones hay varios tipos. Lo primero, realizar una buena profilaxis antes de la evaluación visual. ¿Sí? No podemos ver lesiones de mancha blanca si hay biopelícula. Fíjense en este caso, aquí hay biopelícula, realizamos una profilaxis sencillita, cepillo de profilaxis, pieza de mano baja velocidad, no utilizamos ni siquiera ningún dentrífico, nada de eso, limpiamos bien y luego observamos. ¿Cómo observamos? Jeringa triple porque secamos la superficie y luego espejo. Y así vamos observando. Hasta este momento no tengo en la mano explorador, ni sonda, ni nada de esto, porque es una evaluación visual. ¿Sí? Entonces, lo segundo, por supuesto, ubicar esas zonas retentivas de biopelícula. En superficies proximales siempre va a estar por debajo del punto de contacto. Se visualizan más cuando el diente vecino ya no está. Bien, pero en caso de que esté, ya les voy a decir qué hacer. Ahora, en superficies libres, ¿dónde lo vamos a buscar? Si hay algún reparo anatómico, por ejemplo, los surcos vestibulares de los primeros molares inferiores, allí con seguridad tenemos que buscar. Pero por lo general, todo el tercio cervical es contentivo de biopelícula dental cuando el paciente no se los remueve de forma efectiva. Bien, y a nivel de superficie oclusal, pues en fosetas y fisuras. Es sencillito. ¿Sí? Para los casos proximales se recomienda el uso de un elástico. Ustedes, cuando tengan dudas si hay o no lesión allí, colocan un elástico, esperan 2 o 3 días y luego reevalúan. ¿Sí? Por supuesto, si ustedes acompañan el examen clínico de la evaluación radiográfica, utilizando radiografías coronales, pues su diagnóstico va a ser más certero, siempre. ¿Bien? Recomendamos que utilicen criterios específicos. El IGDAS son criterios visuales para la detección de lesiones. ¿Qué me brinda el IGDAS? El IGDAS me ayuda a clasificar eso que yo estoy observando de acuerdo a su severidad y de acuerdo a su actividad. Por lo tanto, es ampliamente recomendable. Consta de 6 criterios, que va del sano, la cavidad extensa con dentina expuesta que abarca 2 o más superficies. Bien, entonces vamos a hablar brevemente de uno. El código 0 es aquel código donde no hay una evidencia aparente de una lesión de caries. Bien, es donde estructuralmente no hay cambio de las propiedades del esmalte, es decir, la translucidez es normal y esto se observa, y la birefringencia es normal, y esto se observa después de secar la superficie con aire durante 5 segundos. ¿Bien? ¿Qué cosa no es caries? Por ejemplo, anteriormente se decía que una foseta o fisura profunda había que tallar una cavidad clase 1, ¿sí? O un surco pigmentado, o un surco retentivo, ¿sí? Esos criterios tienen que abandonarse para siempre. Esto ya no es indicativo de tallar una cavidad. Estamos causando un daño al paciente. Entonces, más aún, si un paciente de 30 años llega a nuestra consulta y observamos todos, absolutamente todos los premolares con esta pigmentación,
y tiene 30 años, ¿qué vamos a hacer allí? Nada. Porque es un diente pigmentado. Ese paciente, por lo general, debe consumir algún alimento rico en pigmentos, vino tinto, café, fumador, etcétera, etcétera, que hace que ese surco se pigmente, pero no presenta otro signo que me dice que eso es caries dental. Para que sea caries dental, el surco puede estar coloreado desde marrón hasta el negro, pero debe haber un acompañamiento de este halo blanco a nivel de la pared que recorre el surco y la fosa. Si no está este halo blanco, simplemente es una pigmentación. Y no vamos a realizar ningún tratamiento porque ese paciente no está enfermo. Bien. Me llama mucho la atención que también en las redes se han encargado de sentirse, por supuesto, orgullosos de su práctica profesional. Entonces, por ejemplo, colocan este diente, lo tallan y luego muestran las destrezas de restauración. Y luego vuelven a pigmentar el surco. Ah, sí, eso está raro. Sí. ¿No, lo has visto? Sí, sí, ¿por qué? Entonces yo digo, ¿pero qué? O sea, no lo entiendo, no lo entiendo. Porque si tú quieres mostrar eso, tú lo haces en un diente ex situ, fuera de boca. Pero Sí. ¿para qué tú vas a dañar tejido al paciente para volver a mimetizar un surco que fue la causa inicial de tu tratamiento? O sea, me parece una locura. ¿Sí? Entonces, y aquí quiero responsabilizar que todos los comentarios que estoy haciendo son absolutamente bajo mi responsabilidad. O sea, Por a mí, ejemplo, Magli. sí, por ejemplo, si yo veo el premolar así pigmentado y yo seco y veo la estructura del esmalte íntegra, ahí ni siquiera lo toco, ¿verdad? Ni No, siquiera. Es que tenemos no, como que pensamos en mancha negra, mancha marrón, es caries, que tenemos que no, quitarla, que tenemos que tallarla. Traemos como ese chip. no. Ok. Es más, fíjense que lo que les acabo de decir esto es un surco pigmentado es tan natural que ahora los lineamientos estéticos hacen que tú utilices cambios de coloración de las resinas para mimetizar el surco, que por lo general es más oscuro. ¿Lo ves? Entonces ya, si desde el punto de vista estético ese es el deber ser, ¿verdad? Por supuesto, si tú tienes una lesión cavitada que abarca oclusal, mesial, y tú vas a hacer una restauración, ¿sabes? Y vas a mimetizar ese surco, perfecto, es aplaudible, es felicitable, ¿sí? Pero si tú inicias con ese premolar y terminas exactamente con esto, ¿qué hiciste? Sí, estamos hablando de una pigmentación. Ahora bien, con los surcos retentivos o los surcos profundos, ¿qué pasaba antes? Que llegaba un paciente a nuestra consulta y a lo mejor ese paciente tenía 2 años y tenía surcos retentivos o profundos, pero resulta que tenía otras lesiones de caries en boca y después del análisis nos damos cuenta que ese paciente es de alto riesgo a caries. ¿Qué se hacía con estos surcos profundos? Se tallaba, porque uno decía, es cuestión de tiempo para que le salga caries, ¿sí? Actualmente, el abordaje no es así. Si tú tienes un surco profundo y el paciente es de alto riesgo, colócale un sellante, no tienes que tallar. ¿Bien? Entonces, esas son las indicaciones actuales. Un aspecto fundamental es realizar un buen diagnóstico diferencial, sobre todo cuando estamos detectando lesiones no cavitadas, porque por lo general las lesiones no cavitadas pueden estar pigmentadas de cualquier color. Entonces tenemos que hacer un buen diagnóstico entre, por ejemplo, lo que son manchas extrínsecas, o en este caso, este pacientico que tenía esta biopelícula cromógena, que es a causa de de los microorganismos que están presentes en esa biopelícula en particular, que pigmenta de color marrón. Esto, tras una profilaxis bien realizada y tatrectomía, esta biopelícula se va, pero cuesta mucho desprenderla. Pero los dientecitos quedan otra vez blanquitos. Es muy frecuente en niños este tipo de biopelícula. Bien,
pero si a primera vista nosotros lo vemos, nosotros decimos, wow, tiene lesiones de caries, pero en realidad tenemos que hacer buena observación a este nivel. Por supuesto, hay que diferenciar de otros defectos del desarrollo del esmalte, ¿sí? Como hipoplasia del esmalte, o en este caso amelogénesis imperfecta, etcétera, etcétera. La única mi indicación para esto es que recordemos cómo es la patogénesis de cada uno de los defectos del desarrollo del esmalte. Y eso nos va a ayudar a establecer patrones. Por ejemplo, la hipoplasia, en este caso, puede ser unilateral, pero también podemos tener hipomineralizaciones asociadas a síndrome incisivo molar. En ese caso, vamos a ver el central del paciente, pero también nos vamos y miramos el molar, ¿sí? Y así sucesivamente. En el caso de amelogénesis imperfecta, es un defecto del desarrollo del esmalte que abarca toda la dentición. En el caso de fluorosis dental, es simétrica. Lo que aparece en un grupo dentario aparece en el lado contrario. Y así sucesivamente. Entonces, eso nos va a ayudar a dar directrices en qué hacer, cómo identificarlo y sobre todo cómo diferenciarlo de la caries. ¿Bien? Pero las indicaciones para caries específicamente son las que ya les dije. Las lesiones de caries las vamos a buscar donde hay acúmulo de biopelícula dental. Y por supuesto, donde hay cualquier alteración en esa boca del paciente, por ejemplo, apillamiento, acúmulo excesivo de biopelícula a causa del apillamiento o de uso de ortodoncia, por ejemplo, y nosotros entonces podemos buscar la lesión asociada a estos depósitos de biopelícula. ¿Bien? Ahora bien, el código 1 de IGDA es una opacidad, que puede ser blanca o café, y se observa luego de secar la superficie durante 5 segundos. Bien, fíjense en este caso, ¿lo ven? ¿Lo ven aquí? En este caso, en la superficie oclusal tenemos el surco, ¿verdad? Y tenemos esta mancha blanca que se extiende desde el fondo del surco hacia las paredes. ¿Bien? En este caso es blanco leche, blanco tiza. Pero fíjense que aquí, en este surco, vemos un surco que está pigmentadito y vemos ese halo blanco alrededor del surco, pero que está pigmentadito el surco como tal. ¿Bien? Entonces, por lo general, la extensión de la desmineralización no supera el milímetro. En ese caso, entonces, es el código 1 de IGDA. El código 2 tiene mayor extensión. Fíjense que ya aquí no se asocia directamente al surco, sino que hay mayor extensión a nivel de esta superficie libre. A nivel de superficie oclusal, vemos claramente que inicia en el surco, pero que se extiende a la pared y ya incluso pudiésemos observar que tiene la apariencia de que hay pérdida de tejido, pero en realidad no lo hay. Es que la opacidad hace como si viésemos el surco más ancho de lo normal, pero eso es un efecto visual, ¿bien? Y fíjense lo mismo que ocurre aquí. Vemos una amplitud que en realidad no hay pérdida de tejido, simplemente hay una desmineralización que en este caso está pigmentada, que inicia en el fondo del surco fisura y se extiende hacia las paredes. ¿Bien? En este caso, la podemos llegar a ver sin secar la superficie, porque es de mayor extensión. Ahora bien, algunos ejemplos que les traigo, todos estos son lesiones no habitadas de caries. ¿Bien? A excepción de esta imagen que está aquí superior, donde hay unas manchas blancas, fíjense, pero que esas manchas blancas son producidas por la anatomía del diente y no hay un proceso de desmineralización. ¿Lo ven? En este caso. Pero fíjense que aquí hay lesiones IGDAS 2, IGDAS 2, IGDAS 1, IGDAS 1, ¿sí? IGDAS 1. Aquí pareciese que hubiese una lesión, pero de igual forma aparece una mancha blanca
que sería pertinente colocar un elástico de ortodoncia y observar correctamente qué es lo que está pasando a nivel de esa superficie proximal que se transparenta hacia la superficie vestibular. ¿Lo ven? Ahora bien, fíjense, aquí ya tenemos un IGDAS 2, claro, un IGDAS 1, IGDAS 1 en cada uno de los surcos de la misma superficie oclusal, IGDAS 1, IGDAS 2 y así sucesivamente. ¿Bien? Ahora, en el IGDAS 3 ya hay pérdida de material, ya hay una microcavitación. Ya el esmalte se perdió un poquito sin alcanzar la dentina. ¿Bien? Entonces, cuando veamos que hay pérdida del esmalte sin la dentina, es un IGDAS 3. El abordaje actual de cariología dice que un IGDAS 3 tampoco amerita el tallado de una cavidad. Si no alcanza dentina, se sella. Se coloca un sellante de foseta. ¿Bien? Ahora, el IGDAS 4 es la sombra esta subclínica que a todos nos da miedo, porque anteriormente no todos pensábamos, cuando metamos aquí la fresa, eso va a cavitar. Y era el terror de todos los odontólogos. Sigue siendo, ¿ok? Pero el IGDAS 4 es fácil de detectar porque es esa sombra subyacente que aparentemente no tiene un punto de inicio oclusal. ¿Bien? Entonces hay que investigar siempre por dónde empezó y cómo progresó. Porque al estar dentro de una cavidad cerrada, aparentemente cerrada, entonces nosotros ahí nos preguntamos cómo los microorganismos siguen haciendo su metabolismo, cómo hay producción de ácido a ese nivel. ¿Será que ya cambian su metabolismo y se vuelven proteolíticos y utilizan el colágeno de la dentina para seguir viviendo? Entonces la caries sigue progresando, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero fíjense que todo esto, uno ve este paciente así y lo primero que uno piensa, nada, hay que tallar aquí para abrir. Pero resulta que lo primero que tenemos que buscar es por dónde entró, ¿sí? Por dónde se produjo. Bien, ahora, el IGDAS 5 y el IGDAS 6 es lo que anteriormente el odontólogo llamaba caries, que es una lesión cavitada. Puede ser pequeña, puede abarcar una cara, puede abarcar varias caras o superficies, puede ser extensa, puede alcanzar la pulpa, puede alcanzar la dentina, puede alcanzar todo. Entonces, esto no vale la pena de hablar mucho al respecto referente a la identificación, porque es que eso lo detecta todo el mundo, hasta los que no son odontólogos y ven un diente así, dice, bueno, sí, esto es una lesión de caries. Pero ya nosotros sabemos que será IGDAS 5, si hay exposición de dentina, fíjense, y será IGDAS 6 si abarca mucha extensión del tejido dental. Bien. El manual guía ICCMS que está disponible en la web gratuito, ellos nos agrupan los códigos de IGDAS y nos ayudan a darle nombre al diagnóstico. Por supuesto, este diagnóstico tiene que incluir la identificación, que ya lo hicimos, que es visual, ¿verdad? Y tiene que incluir la evaluación del riesgo acario de nuestro paciente. No se olviden nunca de eso. Entonces, por ejemplo, cuando ya nosotros vamos a dar el diagnóstico y lo vamos a poner en la ficha clínica de si el paciente está enfermo o no, tenemos que poner dónde está enfermo o cuál es el síntoma que te presenta. Entonces, por ejemplo, ellos agrupan el IGDAS 1 y 2 y le dicen estadio lesión de caries inicial. Agrupan el IGDAS 3 y 4 y le dicen estadio o lesión de caries moderada. Y agrupan el 5 y 6 y le dicen estadio de caries severa, ¿verdad? Por supuesto, esto tiene que estar acompañado de una radiografía coronal que nos va a ayudar sobre todo a nivel de superficie proximal. Entonces, ¿qué nos dice el manual ICCMS? Que, por supuesto, si nosotros tenemos una radiolucidez que afecta solo el tercio medio externo del esmalte, pues se relaciona con estos estadios más tempranos, ¿sí? Se alcanza el límite amelodentinar, ¿verdad? O incluso llega a afectar el primer tercio de la dentina, ¿verdad? Son los estadios iniciales. Ahora bien, si ya esto progresa y nosotros vemos radiolucidez que afectan el segundo tercio de la dentina
o el tercio medio o el tercio interno de la dentina, ¿verdad? O por supuesto, esto que ya vemos que eso falta poco para tratamiento de conducto, en este caso, ¿verdad? Que ya casi está en pulpa. Entonces, por supuesto, estos son estadios más severos. Bien, ahora, les adelanto un poquito sobre el tratamiento y cuál es la evidencia científica. La evidencia científica dice que si yo veo un IGNAS-2 clínicamente y radiográficamente alcanza el límite amelodentinario o llega al primer tercio de la dentina, está indicada las resinas infiltrativas, sin tallar cavidad, ¿vale? Pero ya en este estadio donde hay afección del tercio medio de la dentina, ya hay cierta resistencia del tejido a reaccionar positivamente ante la infiltración y por lo general no se recomienda, sino que cuando ya veamos que está en el tercio medio de dentina, entonces sí hay que hacer tallado, pero de una forma conservadora. Bien. La indicación antes era que nosotros hacíamos apertura por oclusal, ¿se acuerdan? Pero entonces ahora sí es posible hacer apertura por proximal y tratar de una forma conservadora eso que está ocurriendo, pues hacerlo de esa manera. Bien, siempre, y soy bastante enfática en esto, van a encontrar autores y evidencia científica que apoyan los que les estoy diciendo y van a encontrar también los que se oponen, ¿ok? Entonces, mi recomendación es que ustedes en su práctica profesional sean los más conservadores posible, agoten todo, que vayan desde el menos conservador, perdón, desde el más conservador hasta el menos conservador. Bien, yo siempre le digo a mis estudiantes, si alguien se fractura un pie, ¿qué es lo primero que hacen? Ah, bueno, doctora, le ponemos un yeso, una escayola, ¿sí? Si no funciona, pues se opera y se le ponen tubos para guiar el crecimiento óseo. Y si no, se corta el pie. Pero hay profesionales, colegas nuestros, que van directo y cortan el pie. Entonces, vamos a ser conservadores y vamos a pensar más en la vida útil de ese diente, que a largo plazo va a beneficiar más a nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, y estoy segura porque como estamos viviendo en la época de las especialidades y de verdad que hay cosas espectaculares en el área de estética, de prótesis, de implante, de todo esto, y hay cosas espectaculares, bellísimas. Pero vamos a aplicar esos tratamientos a los pacientes que realmente ameriten esos tratamientos, no a todos los pacientes, ¿sí? Entonces, esa siempre es mi recomendación. Bien, ahora, en la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela, nosotros le cambiamos el nombre y no le decimos lesión de caries inicial, sino leve. Y le decimos leve porque inicial no es. Y desde el punto de vista histológico, para que ya se vea clínicamente, ya eso tuvo mucho tiempo allí de desmineralización, remineralización y así sucesivamente, hasta que se vio, ¿verdad? Entonces nosotros no le decimos inicial, sino leve, ¿bien? Y no le, a los códigos severos, pues le decimos severa y al moderado, moderado, ¿bien? Entonces fíjense que desde el punto de vista de, existe una receta que me ayude a volver este sistema de identificación de caries más fácil. Sí, aquí les traigo un árbol de decisiones. Y es facilito. Lo primero es que ustedes ven la superficie de un diente. Por ejemplo, la superficie oclusal. Entonces vemos la superficie oclusal del segundo molar permanente superior derecho. ¿Sí? Entonces, estamos allí, secamos y observamos. Entonces, ¿está cavitado? ¿Sí o no? Si está cavitado, entonces, ¿llega a dentina? Sí. Si llega a dentina, entonces o es un código 5 o es un código 6 de IGNAS, ¿sí? Ahora, si está cavitado y no llega a dentina, es un 3.
Sencillito esa parte, ¿verdad? Lo difícil es cuando no está cavitado, porque si no está cavitado, ¿vemos un cambio en la apariencia de la superficie? Sí. Ok, entonces nos vamos a los criterios de IDA. Ok, empieza en el surco, se extiende a las paredes, se ve opaco, después de secar lo veo mejor. Entonces, si después de secar lo veo mejor, es un 1. Pero si lo veo cuando la superficie está húmeda, es un 2. ¿Lo ven? Y así sucesivamente. Por supuesto, para esto ustedes siempre se visualizan, hay cambio de coloración que se puede asociar a una manifestación clínica de una lesión de carie. Sí. Bueno, no, pero esto no parece carie porque no está en el sitio retentivo de biopelícula, sino más está en el tercio incisal. Entonces, bueno, no, entonces puede ser una hipoplasia. ¿Lo ven? Y así sucesivamente. Entonces, eso les ayuda a discernir un poco. Volviendo a estas imágenes, fíjense que esta fue la que les presenté al principio. No, esta es otra. En la misma superficie oclusal vemos 2 surcos y vemos que el que está señalado con la letra A tiene mayor desmineralización que el puntito que está señalado con la letra B. ¿Lo ven? Pero si esto, para poderse observar, yo tuve que secar, es 1, los 2. ¿Sí? Ahora, siempre me preguntan, doctora, si este surco tiene mayor severidad que este, ¿cómo lo trato? ¿Le coloco sellante a toda la superficie? Sí, pues claro. ¿Sí? Ahora, en el caso de que ya este estuviese cavitado y este no, ¿lo tratan igual? Pues claro, porque si hay una microcavitación, que es un código 3, también le van a poner un sellante. Ahora, si ya aquí hay dentina expuesta y hay colonización microbiana hacia la dentina y hay un proceso metabólico, ya estamos hablando de una cavidad. Y, por supuesto, el tratamiento será operatorio convencional. ¿Sí? En todo, en las superficies. Ok. Exactamente. Bien. Ahora, fíjense en este caso. Aquí nosotros tenemos una lesión en proximal que se evidencia porque el diente vecino no está. Ahora bien, ¿qué hacer en este caso? Bueno, por supuesto, tenemos acceso a ello. Si el paciente se cepilla bien, esto no progresa, porque ya no está el diente vecino. Y aquí él se puede cepillar perfecto y puede remover. Ahora, si el paciente no está pendiente de su cuidado bucal, hay un problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ayudar a los eventos de remineralización. Bueno, tomamos radiografía primero coronal y vemos hasta dónde llega esta lesión. Decidimos si infiltramos o si solo colocamos un barniz de fluoruro. Cada 3 meses, es decir, 4 veces al año. Okay. Y vamos observando radiográficamente si esto progresa o no. Y ya. ¿Lo ven? Ahora, a este nivel, fíjense que aquí estamos hablando del surco palatino de un diente superior, ¿sí? Y en este caso ya hay un signo, fíjense que se ve que la imagen la tomaron y no está seca la superficie. O sea, no la secaron, hay restos de saliva allí en la superficie. Y aún así se ve. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Sellar también. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que estar pendientes de esto. Por supuesto, diagnóstico diferencial de las lesiones no cariosas, es decir, defecto de desarrollo del esmalte. En este caso, fíjense, nosotros tenemos aquí un patrón. Ahí está una lesión blanca, no asociada a la retención de biopelícula, y observamos que ahí es bilateral. Cuando observamos toda la boca, observamos que lo que está en este segundo molar está en este segundo molar. Observamos que lo que está en este premolar está en este premolar. Y así sucesivamente. Por supuesto, cuando vemos esto, pensamos en el patrón de formación o de mineralización de ese esmalte. ¿Y qué estamos observando? Que casualmente lo que vemos en el segundo molar lo vemos también en premolar. ¿Qué me dice a mí? Que esa lesión ocurrió cuando se estaban mineralizando esos dientes en particular. Entonces vemos una cúspide con apariencia de una montaña nevada. ¿Lo ven?
Entonces, ¿qué me dice a mí eso? Que eso es fluorosis dental. ¿Lo ven? Entonces, cuando le decía al principio que para hacer un buen diagnóstico diferencial respecto a los defectos del desarrollo del esmalte, tienen que irse a la causa, tienen que irse a cómo se forma, a qué etapa del desarrollo afecta, ¿sí? Y de esa forma, entonces ustedes pueden llegar con exactitud a un buen diagnóstico, ¿bien? Ahora, siempre me preguntan, ¿puede haber un defecto del desarrollo del esmalte e instalarse caries? Sí. Y pueden encontrar varias cosas al mismo tiempo. Y esos pacientes, por supuesto, suponen un reto a la hora del diagnóstico y aún más a la hora de planificar el tratamiento, porque estamos hablando de un esmalte que no es normal a priori. ¿Lo ven? Eso hace que las indicaciones de restauración también sean específicas y que quizás nosotros tenemos que cambiar tiempo de grabado o tenemos que utilizar un adhesivo especial, ¿sí? Entonces, solo podemos llegar allí si nosotros estamos bien formados. No hay otra cosa. ¿Bien? Ajá. ¿Qué otra cosa no es lesión de caries? Por ejemplo, todo esto asociado a hipomineralizaciones. Algunas cursan con hipoplasia y otras no. Pero observamos francamente que hay un proceso que se desarrolló durante la mineralización de esos dientes. Que si la fractura fue preeruptiva o poseruptiva, eso también los ayuda a discernir sobre el diagnóstico diferencial. ¿Sí? Y ya saben que hay manifestaciones que se presentan en dentición primaria, hay manifestaciones que afectan ambas denticiones y hay manifestaciones que afectan dentición permanente. ¿Sí? Entonces eso lo tenemos que tomar en cuenta. IGRAS también nos presenta, nos da tips importantes para determinar si una lesión está activa o si es una cicatriz, es decir, está inactiva. Y el manual ICCMS también nos describe muy bien cuando están las lesiones activas o inactivas, de acuerdo a si estamos hablando de lesiones moderadas o iniciales, o leves, que me gusta más a mí leves, no iniciales, sino y también respecto a las lesiones cuando están en estadio severo. Lo cierto es, recordemos que nosotros entonces podemos tener lesiones, pigmentaciones marrones, o podemos tener pigmentaciones blancas, color tiza. Bien, en este caso, en un mismo paciente, fíjense que aquí tenemos dos patrones que llaman mucho la atención. Por ejemplo, tenemos esta mancha blanca que está directamente asociada al depósito de biopelícula, pero tenemos esta que ya superó el depósito de biopelícula y está más arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que esto ya es una cicatriz que se formó cuando este diente estaba haciendo emergencia a la cavidad bucal. Es decir, cuando él todavía iba por aquí, por el plano oclusal, se formó la lesión, pero cuando ya terminó de salir, que el paciente se cepilla mejor por aquí y por aquí no, ¿verdad? Ya esta se inactivó, pero esta sigue activa. Entonces, tenemos que marcar en nuestra historia clínica cuáles son las lesiones inactivas. Sí, porque esa cicatriz se puede volver a activar si las condiciones bucales del paciente cambian. Por ejemplo, si Paulina sale embarazada, ¿sí? Magliner no va a salir más embarazada, pero pueden tener pacientes que ustedes tienen ciertas características bucales, ¿verdad? Y ustedes dicen, bueno, aquí tienes una cicatriz, aquí esto se pudo formar cuando tuviste ortodoncia, pero tenemos que señalarla en la historia clínica, ¿sí? Porque si asumamos que cambian las hormonas, que disminuye el flujo salival, que hay una enfermedad sistémica que amerita el uso de ciertos fármacos, y casualmente estos fármacos compiten con la estimulación glandular, se dañó todo, y esa lesión vuelve a estar activa, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante que lo colocamos. ¿Cuáles son las directrices recomendadas para saber cuando una lesión está activa o inactiva? Localización y aspecto. La localización, se los acabo de decir, si está en la zona directamente asociada al acúmulo de biopelícula, está activa.
por lo general, en oclusal, siempre está activa. ¿Ok? Porque es muy difícil que la saliva o cualquier acción remineralizante logre inactivar el fondo del surco, no llega allí. Y por esa razón es que la indicación es sellar y no, por ejemplo, colocar gel en fluoruro, porque el gel en fluoruro tampoco llega al fondo del surco. ¿Me explico? Entonces, todo tiene su razón de ser. Sí, ni Ahora, siquiera tocar la lesión. no, no. Ahora bien, respecto al aspecto, fíjense que cuando es una cicatriz se ve lisa y brillante, como en este caso. Pero cuando es una lesión activa se ve opaca y rugosa. Y fíjense que hasta ahora no he dicho se siente, sino solo se ve. Pero si ustedes tuviesen duda, pueden tocar, pero con un instrumento no filoso y sin ejercer ningún tipo de presión. ¿Sí? Por ejemplo, pueden utilizar una sonda periodontal. La Organización Mundial de la Salud propone la utilización de la sonda de la Organización Mundial de la Salud, que tiene un extremo redondeado. Y por supuesto, la presión a la que hago referencia es como el aleteo de las mariposas. O sea, cero presión. Nada más ustedes van a pasar sobre la superficie, entonces, para ver si sienten o perciben esta rugosidad. ¿Bien? Si no tienen memoria táctil, seleccionan una parte del diente que saben que está sano y hacen memoria táctil. Y luego se van a la zona dudosa y lo pasan por allí para ver si hay algún tipo de modificación. ¿Bien? ¿Puede estar activa o inactiva una lesión cavitada? Por supuesto. Si se expone al medio bucal y a los agentes remineralizantes, ella se va a inactivar, que es lo que anteriormente llamábamos caries detenida. ¿Sí? Pero si las características anatómicas de esa cavidad hacen que siempre esto que está aquí, la biopelícula, esté activa con todo lo que está ocurriendo allí a nivel metabólico, pues nunca se va a inactivar. ¿Bien? Entonces, esto es... ¿Perdón? Se ve rugosito también. Sí, se ve rugoso, exactamente. Entonces, fíjense que aquí esto pasa. Como les dije anteriormente, para una buena detección, los criterios claros, pero para un buen diagnóstico tienen que acompañar la detección con el riesgo a caries. Bien, y no puedo dejar de mencionar las pruebas complementarias que existen en el mercado. Ustedes pueden utilizar QLF para superficie lisa o Diagnoden, que es muy eficiente para superficies oclusales. También pueden utilizar Diagnocan, que es altamente ahora utilizado para superficies proximales, ¿sí? Pero, mi recomendación es siempre que vayan a comprar un método auxiliar del diagnóstico, él no puede sustituir el criterio clínico, en primer lugar. Segundo, ustedes tienen que revisar la especificidad y sensibilidad de cada método que están utilizando auxiliar. ¿Por qué? Porque el ojo humano tiene deficiencias para ver un surco cariado en estadio muy inicial, ¿sí? Pero no se equivoca nunca cuando el diente está sano. ¿Me explico? En cambio, todos estos métodos auxiliares pueden tener falsos positivos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si por ejemplo, si yo utilizo estos métodos cuyo fundamento es un cambio en la refringencia de la luz, si yo tengo un surco que está colonizado por mucha biopelícula, por supuesto, esta biopelícula va a haber un cambio de coloración y va a ser un falso positivo. ¿Me explico? Entonces, nunca pueden sustituir la evaluación clínica a sus criterios clínicos. Estas pruebas, como su nombre lo dicen, son complementarias. ¿Bien? Estas son de fluorescencia y también existen unas jeringas detectoras de caries, también las podemos usar. Sí, pero sobre todo esas se utilizan para lesiones cavitadas, porque lo que detectan precisamente es un metabolismo bacteriano, o sea, algún tipo de enzima, algún grado de desorganización del tejido, y eso es lo que colorea, ¿verdad? Para lesiones no cavitadas, que estamos en esmalte,
pues no, hasta ahora no he visto ninguna evidencia científica que se utilice estos detectores. Bien, hay muchos colegas que lo utilizan durante la preparación o el tallado, es decir, para saber hasta dónde llegar. Pero como todo, les digo, siempre busquen los pros y los contras antes de utilizarlo, ¿sí? O sea, vayan y busquen y lean y infórmense, estudien antes de utilizar ciegamente un producto, ¿bien? Es mi recomendación. Por supuesto, para la evaluación de riesgo de caries existen muchos instrumentos y uno de estos es el Cariogram. No estoy haciendo ningún tipo de publicidad, pero es un instrumento, al igual que otros, que nos sirven para categorizar o clasificar respecto al riesgo a nuestros pacientes. Esto es un poco a lo que se refiere el FOTI. Fíjense que es una iluminación, ilumina el diente y se puede ver algún grado de alteración o que no se observa clínicamente. Este es el QLF, ¿sí? Pero fíjense en este caso, el cálculo dental, hay cambios de coloración. Y no es caries, es cálculo. ¿Lo ven? Entonces, por eso es que siempre hay que revisar la sensibilidad del método y la especificidad del método. Nada sustituye que ustedes muy bien y que sepan dónde buscar y qué es lo que van a buscar. Hay muchos pacientes que dicen, pero es que antes la consulta con mi odontólogo duraba 10 minutos, pero ahora dura 2 horas. Es que tiene que durar 2 horas. O sea, estoy exagerando. Ya cuando ustedes entrenan el ojo, lo hacen rápido, ¿sí? Pero al principio tienen que tomarse el tiempo necesario, porque fíjense que ustedes pueden diagnosticar si ese paciente está enfermo de caries o no. Entonces, eso precisamente es el objetivo. Por último, el último consenso sobre cariología, fíjense que nos da indicaciones de tratamiento. Y las indicaciones de tratamiento, fíjense que van, unas que van directamente a la terapia causal y otros que van directamente al síntoma, ¿sí? O signo. Fíjense que las indicaciones para la lesión no cavitada, que es 1 y 2 de IGDAS, entonces es control de la biopelícula, del cepillado, dieta, uso de dentrífico fluorurado, aplicación por parte del profesional de productos fluorurados de alta concentración, ya sea barniz, gel, fluoruro de sodio, fosfopéptidos de caseína con fluoruro, arginina con fluoruro y todos estos productos que están ahora en el mercado que son remineralizantes, ¿ok? De la superficie. Y para las fosas y fisuras, es decir, para las superficies oclusales, se recomienda sellantes de fosas y fisuras, ojo, con evidencia comprobada. O sea, no es que lo estoy diciendo yo, es que la evidencia científica ya mostró en estudios de más de 10 años que si tú sellas un IGDAS 1 y un IGDAS 2 no progresa. Y si progresa es porque hay algo en el paciente no controlado. ¿Lo ven? Pero si ustedes controlan todo esto, no progresa. ¿Okay? Y para superficies interproximales tenemos las resinas infiltrativas y tiene un asterisco aquí por lo que les dije anteriormente. Dependiendo de la extensión que ustedes observen en la radiografía, pues esta resina infiltrativa tendrá más o menos éxito. ¿Bien? Entonces, para concluir, ¿por qué es importante detectar manchas blancas? Bueno, porque son susceptibles a la remineralización, porque detenemos la progresión de la lesión y porque nos posibilita realizar tratamientos más conservadores. ¿Ok? Entonces, por esta razón es que nosotros tenemos que ser bastante específico, cuidadoso, riguroso en observar en estos pacientes algún indicio o cambio de la superficie del esmalte que me hable de que ya hay una manifestación clínica de la enfermedad de caries dental. Y sí, y solo sí, es cuando nuestro tratamiento va a ser efectivo y eficaz. ¿Ok? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Aquí les dejo mis redes.
donde rutinariamente pues les coloco información sobre cursos que se estén realizando, todo esto, y un correo que lo abrí solo para ustedes porque hay algunos de los colegas que me encanta que me envían casos con fotos y me dicen, bueno, doctora, mire, este paciente es así, 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 hice esto, pero entonces volvió a los 2 meses con una lesión nueva y le toman foto a la lesión y le toman foto a la radiografía. Entonces, es una forma de hacer interconsulta bastante importante, y yo creo que todos tenemos que hacer interconsulta porque es imposible que todos, o sea, conozcamos todo. Eso es imposible. Entonces, tenemos que apoyarnos en nuestra profesión o sea, y a nivel, tenemos que darle las gracias a la globalización, gracias al Internet, que ahora estamos todos cerquitas, pues, o sea, estamos... Exactamente. Entonces, tenemos que aprovechar eso a nuestro favor, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias, Dejo de doctora. compartir. A mí me hubiera gustado que en la universidad existiera una clase, una materia que fuera exactamente solo de caries, porque a mí me enseñaron que mancha, rayita negra, manchita café, hay que entrar y hay que hacer una preparación. A mí fue lo que a mí me enseñaron, como que es muy importante, no le damos tanta importancia como para darle una materia, y la importancia también me llamó la atención de que nosotros podemos colocar el fluoruro, podemos colocar el barniz, podemos poner la resina infiltrativa, pero si no comprometemos al paciente es como 50-50. Eso va a seguir avanzando. O sea, tenemos que como que comprometerle, enseñarle, darle las herramientas para que también ponga de su parte y esa lesión no avance, ¿verdad? Totalmente. Es más, voy un poco más allá. Cuando tratamos lesiones cavitadas, el deber ser es que nosotros colocamos en esa consulta un provisional. Y la aplicación del provisional amerita que yo con cucharilla de dentina remueva toda la dentina infectada, ¿verdad? Y luego coloque un provisional hasta que el paciente me demuestra que ya cambió los agentes causales que lo enferman. Porque es que si no, no tiene sentido, porque tú vas a restaurar, vas a invertir un tiempo y un dinero y un material tuyo y de tu paciente, y en realidad eso va a fracasar tarde o temprano. Sí, totalmente. Totalmente. Entonces, el deber ser es que nosotros eduquemos a nuestra comunidad científica de estos cambios de paradigma, porque es que a mí también me enseñaron lo mismo, Paulina, a mí me enseñaron que yo tenía que abrir un surco pigmentado. Es más, creo que se lo abrí a mi hermana, le tallé una cabeza, y todavía no me perdono eso. Entonces, claro, todo cambia, la ciencia avanza, y conforme avanza la ciencia es que tenemos nuevos descubrimientos, y sabemos que un abordaje mínimamente invasivo es efectivo. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Ah, bueno, es que me cuesta cambiar de paradigma, pero entonces es tu problema. Tienes que poner en la entrada de tu consulta, ¿verdad? A mí me cuesta cambiar de paradigma. Sí. O sea, mi práctica profesional es de los años 50. Tienes que ponerlo. Porque si hay personas que se encargan de estudiar, de hacer especializaciones, de aprender, de aplicar esto que estamos transmitiendo, y no solo en el área de cardiología, en todas las áreas de la odontología. Porque es que los avances técnicos y científicos, imagínate todos los avances que tenemos en relación a microbiología, a farmacología, a periodoncia, a todo. Entonces no nos podemos quedar en la práctica pasada, y eso incluye el abordaje de caries. Claro. Entonces, eso es fundamental. Yo he tenido casos que voy y doy una conferencia de 4 horas, y después hay colegas que me dicen, doctora, perfecto, usted habla muy bien, y a mí me gustó todo lo que dijo, pero yo voy a seguir haciendo lo mismo. Y yo ya no puedo hacer nada al respecto. Sí, claro. Es como que yo te doy la información, tú sabes qué haces con él. Pero lo malo es que sí, o sea, lo que nos enseñaron hay que aprender que a lo mejor salimos de la universidad y todo eso ya cambió y hay que seguirnos actualizando y hay que seguir
Así son las áreas médicas, no podemos quedarnos, si hay una nueva técnica, si hay una nueva investigación, pues ya ni modo, lo que aprendí lo tiro a la basura y ahora aprendo algo nuevo y así es, todo el tiempo está cambiando todos los conocimientos y es importante tener personas como usted aquí que son expertos en cardiología y que siempre se abren a compartir sus conocimientos sobre todo, porque hay personas que saben mucho pero no comparten y yo Pero agradezco. soy experta. Yo no me considero experta. Yo me considero una estudiante Continua. cansable. Sí. Porque precisamente cuando tú ya crees que lo sabes todo, ya llegaste hasta donde tenías que llegar. O sea, ya no puedes seguir educando. Porque es que para tú ser un docente, tú tienes que estar en continuo aprendizaje. Si no, no puedes enseñar. Entonces, yo no, por eso yo no me considero experta en nada. En nada. Yo soy aprendiz de mamá, aprendí de odontólogo, aprendí de cardiólogo, o sea, aprendí de investigadora, porque es que eso es lo que me ha permitido, pues, seguir un poquito más allá. Y estoy segura, mira, a todos las personas que han estado conmigo, ya sea virtual o presencial, yo siempre les digo algo, no me crean, búsquenlo. Sí. No me crean. O sea, no tienen por qué creerme, pero están en todo su derecho de cada una de las cosas que yo digo, lo buscan y luego me escriben y me lo refutan. Y eso me encanta. O sea, entonces, porque bueno, yo me crié, como decimos aquí en mi país, me crié, me formé en medio de un instituto de investigaciones donde todo es debatible. Todo es debatible. ¿Sí? Entonces, es mi recomendación. No crean nada, búsquenlo, ilústrense, lean, aprendan todos los días. Y más sobre estas áreas en particular que les llama la atención. Porque, por ejemplo, a mí no me gustaba implante, para nada. Hasta que me llegó un artículo a mis manos donde hablaba de los fracasos del implante a causa de la biopelícula. Y entonces ahí me interesé en el implante. Me explico por qué. Entonces fíjense que mi abordaje de la biopelícula es a nivel coronal, pero entonces yo decía cómo la biopelícula sigue activa dentro del implante, o sea, alrededor del implante en contacto con el hueso. Y por ahí empecé a investigar y yo dije, wow, qué importante. O sea, es que a la hora de poner un implante, tú hagas una profilaxia a tu paciente, porque si no todo lo que está arriba te lo llevas para abajo. Sí, el control de la biopelícula, aun cuando no sea tu diente, aún en cavidad oral y la importancia de seguir estudiando. Sí, totalmente. Claro. Y lo otro es, dígame, microorganismos y saliva. Entonces, antes pensábamos que habían 40 cepas. No. A raíz de las PCR y de todo, y la secuenciación de aminoácidos, esto es una maravilla. Es que estamos en la época del que el que no aprende porque no quiere, porque que tenemos todo ahí. Sí, todo está en línea, todos los artículos, tenemos un acceso como antes. Antes teníamos que ir a la biblioteca y teníamos que ir a una computadora a la biblioteca. Y fotocopiar. El celular, el que no quiera leer o actualizarse es porque no, le da flojera, la verdad. Sí, tal cual, tal cual. Pues muchas gracias. Pero bueno, complacidísima, Paulina. De verdad que éxito. Es bienvenida cuando quiera. Yo siempre aprendo aquí cosas nuevas de caries. Ya voy a tratar yo diferente las caries en mi consultorio a partir de hoy. Ya me cambió mucho. Yo sí como que veía línea negrita y vamos, y resina. No, hay que ver diferente, hay que observar, hay que analizar cada diente, cada superficie, cada caries, cada lesión y cada paciente, sus características y como que analizar cómo tratar cada una de las lesiones. Sí. Con el ICDAS y ponerlo en la historia clínica, eso no lo pongo también. Sí. Lo otro es que, mira, fíjate, si tú tratas, o sea, si ese paciente tiene 25 años y hasta ese momento esa línea negra nunca cavitó, ¿cuánto dura una resina bien colocada? ¿Cuál es la vida útil de la resina? Yo diría unos 5 años. Ajá.
Eso quiere decir que ese surco negrito que tú abriste y tú cavitaste, él estuvo 25 años sin cavitarse, Ajá. pero tú lo cavitaste. Solo le va a durar 5 años. Y a los 5 años se le va a volver a caer. Y a los 5 años, y después que pasen 25, es endodoncia. Sí, ya le quité vida útil y funcional a ese diente. Exactamente. Cuando ya lo puedo decir, ven cada 6 meses y te estoy observando y te estoy colocando, cada 3 meses estoy colocando fluoruro y estoy observando la lesión y cómo va evolucionando y yo ya determino, le puedo dar como más tiempo de vida conservadora a ese diente. Sí, totalmente. Sí. Sobre todo, no olvides nunca lo siguiente, a nivel oclusal es difícil que el fluoruro llegue al interior, al surco, a la parte profunda del surco, porque ahí se forma una interfase. O sea, allí, lo que está allí es difícil de remover. Primero, las cerdas del cepillo dental no llegan, y la saliva tampoco llega. Si tú no remueves esa biopelícula que está allí, por eso es que se indica el sellante de Fosetta, ¿sí? En oclusal. En superficie libre tú puedes jugar con toda la gama de remineralizantes que están en el mercado y funciona. Es más, hay estudios que te dicen que solamente enseñando al paciente a cepillar y dándole crema dental fluorurada con unas concentraciones apropiadas, o sea, de 1450 partes por millón, no menos, esas lesiones se inactivan solas, nada más. Pero para eso tienes que remover biopelícula por completo y que el paciente involucrarlo en su tratamiento. Sí, totalmente. Hay una controversia de si después de cepillarnos con flúor debemos enjuagarnos o nomás escupir la pasta. La recomendación actual es que no te enjuagues o te enjuagues lo mínimo posible para que no diluyas la concentración de fluoruro en boca. Okay. Porque al final eso queda como reservorio allí. Tú sabes que la biopelícula se va a seguir formando, pero en este caso se forma en presencia de fluoruro. Entonces el fluoruro queda como reservorio en la biopelícula y durante las bajas de pH él actúa, ¿sabes? Actúa para intentar compensar o neutralizar lo que está pasando, junto al calcio y al fosfato. O sea, es un sistema amortiguador o sistemas búferes. Pero aparte, el fluoruro logra entrar a la superficie dental y viene acomplejadito de calcio. Entonces, igual que la arginina tiene también esa propiedad. Es un aminoácido que lo están empleando ahora en la terapia remineralizante porque fue muy efectivo para tratar hipersensibilidad dentinaria, precisamente porque podía ocluir la entrada de los canalículos dentinarios porque traía iones de calcio con él, porque es muy negativo la arginina. Entonces, trae iones de calcio positivos, entonces lograba ocluir esto. Pero entonces ahora también se está aplicando a nivel de remineralizante para lesiones no cavitadas de calle, igual que el fosfetido de caseína, etcétera, etcétera. Ahorita tenemos amplia gama de remineralizantes, pero ellos no hacen nada si no controlan la biopelícula. Entonces, si el paciente no se cepilla, ello es como si... Es mejor que no gasten dinero en comprar el remineralizante. No les va a hacer nada. Sí, totalmente. Pues muchas gracias, doctora, por venir a platicar un ratito aquí con nosotras. Yo sé que anda entre ser mamá, odontóloga, investigadora, carióloga y todo. Gracias por su tiempo. Dejamos aquí están sus redes sociales para que la contacten, la sigan, sube sus cursos, sube casos clínicos muy interesantes para que la sigan en Instagram y pues cualquier duda le escriban a su correo. Muchas gracias, doctora. Le mando Gracias, hasta luego, Paulina, un gusto. Gracias por todo. Un abrazo hasta España. Igual. Adiós. Un beso. Bye.